ser. Mitad de mayo. Tenemos que ver errores y los 4 métodos los 5 métodos de aproximación de raíz. Una vez que pasemos los 5 métodos, hacemos la primera evaluación parcial, que va a incluir errores y los 5 métodos de aproximación: bisección, regla falsa, Newton, secante y punto fijo. ¿Bien? Profe, pero el examen va a durar muchísimo entonces. No dura muchísimo. 30 minutos nada más. No, el examen, por eso les digo, esto que estamos haciendo ahora es para que ustedes vayan agilizando el proceso de práctica, ¿bien? ¿Qué va a pasar? Recuerden que el examen, cuando tengamos los exámenes, los finales, muy bien, Josh, 30 minutos, 25 preguntas. Está bien. ¿Qué va a hacer? Decir, no, hay que armar, a ver, estos son así, los finales van a ser así. Tienen un tiempo y tienen que hacer un tiempo. Nosotros está perfectamente calculado y sabemos. El que está con práctica, un ejercicio no tiene que tener ningún tipo de problema. Los de ejercicio de errores es muy simple. Un ejercicio de error no puede demandar 2 minutos hacer un ejercicio de error, porque es una reta. Si le agregas un relativo es un cociente, y la cifra significativa es saber la regla, nada más, trazar la línea imaginaria y ver dónde me muevo, calcular la cifra teniendo en cuenta la premisa y redondear también. Eso no puede llevar más, póngale 5 minutos. Los ejercicios de aproximación promedio, como lo que hicimos acá, hacemos hacer 5 iteraciones, 6 iteraciones, no más de eso. Puede demandar un ejercicio 20 minutos, 25. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? 2 ejercicios de errores, generalmente los parciales son así. Les tomamos un ejercicio de métodos abiertos y un ejercicio de métodos cerrados y un ejercicio de error. Son 3 ejercicios para los parciales. Van a tener un ejercicio de error completo, un ejercicio de un método cerrado que puede ser, les puede tocar regla falsa o les puede tocar bisección, o un ejercicio de métodos abiertos, cualquiera de los 3, sea Newton, secante o punto fijo. Bien, ese es parcial, generalmente esa evaluación es de 60 minutos. Promedio, calculando 25 minutos cada ejercicio de errores, 5 minutos extra, quiero decir, pues ya hacen 20. Son 50 más 5 minutos del ejercicio de error, 55. Y 5 minutos extra, 1 hora, máximo. Por eso les quiero decir que practiquen, ¿bien? Si no, van a tener problemas. Por ahí ahora no somos exigentes. No somos el tiempo para sacar una foto, me dice, qué bárbaro. No, la foto la sacas al último, lo sube a todos los ejercicios juntos, con el CanScan o lo que tenga, la sacas toda junta y subís el archivo. 5 minutos, eso son los 5 minutos extra. Así que, ¿qué les quiero decir esto? Ahora estamos yo no soy exigente en el momento de exigirle cámaras encendidas. ¿Está bien? No me preocupa. Y no voy a exigir eso ni a Alejandro. Vamos a hacerla con cámaras cerradas, como están haciendo ahora, pero los finales son a cámaras abiertas. Así que quiero decir con esto, que los finales, estamos todos con la cámara en vivo y ustedes tienen que hacer el ejercicio en vivo con la cámara, nosotros tenemos que estar mirando todo. Así que ya lo deben haber pasado si han rendido otra asignatura, pero bueno, eso quería comentar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Escucharon bien? No sé si no ha sido claro. Bien. Bueno, a ver, escuchen. Quedan 20 minutos. Yo lo que voy a compartir ahora la pantalla, estoy habilitando en estos momentos eso les quería preguntar. Con Alejandro ya avanzaron el método de regla falsa el lunes. Sí, profe, algo vimos. Sí, algo vimos. Dijo Bueno, que lo íbamos a tener bien después. Bueno, como les comentaba, la clase pasada, regla falsa tiene el mismo sistema de resolución que el método que hicieron ahora de bisección. Se mueve de la misma forma el f de x. Pues a ver, primero principal es un método cerrado. ¿Qué podríamos decir de ese método cerrado? Que sabíamos dónde, a ver,
sabíamos que la raíz la tenemos que encontrar ¿a dónde? En el intervalo. Bien, eso es de cajón, no nos podemos equivocar en ese sentido de que la raíz se nos salga de ese margen, ¿no? De esa cota, como hicimos con visión. El f de A por el f de B en cada paso iterativo es lo mismo. Tiene que hacer multiplicación de f de A por B para ver la convergencia y que haya un cambio de signo que nos indica que nos indicaba que la función cortaba el eje de las X y qué pasaba, y que seguía habiendo una raíz. La evaluación de f de A y f de B en los puntos y f de X es lo mismo. Lo único que cambia bisección, regla falsa, es el cálculo del X, nada más. Es la misma tabla, se calcula el error de la misma forma y es la misma tabla. Ahí acabo de habilitar y voy a compartir ahora la pantalla. Ahí estoy compartiendo. Un momentito. Y voy a mandar a grabar para que quede. Y le va a llegar el pedido de grabación. Bueno. Bien. ¿Están pudiendo ver la...? Sí, profe, sí se está pudiendo ver. Sí, sí se ve, profe. Sí, bien. Bueno, yo lo que acabo de habilitar, esto ya lo tienen habilitado en el campus, que es el método de la regla falsa, como les había comentado. Esto ayuda un poco a lo que da Alejandro. Por supuesto, esto les ayuda un poco con la bibliografía, más esto que yo siempre le agrego para, no quiero ser redundante, pero tengan más información al momento de la explicación teórica del método de la regla falsa. Bien, a ver, si ustedes ven con lo que vimos, y acá se los pongo, ¿ve? Dice, los pasos de aplicación de la regla falsa son similares al método de la bisección que vimos en la clase pasada. Vamos a tener lo mismo, que la continuidad de la función en un intervalo AB, verificando esto que es la importancia, que el f de A por f de en signos, se acuerdan más por menos por menos, más por depende del signo que tocan, siempre tiene que ser un negativo el resultado. Eso va a garantizar que pase esto, que haya esto, ¿ves? Que estoy marcando con el mouse. Un positivo con un negativo, dar resultado negativo, significa que la función corta el eje de las X y hay un cambio de signo, y si cambio de signo significa que hay una raíz en la ecuación. La única diferencia que tenemos con el método de la bisección es esto. Esto que está acá. ¿Recuerdan cómo era la bisección? El X, el cálculo de X. A más B sobre 2. Sobre 2. Bueno, acá lo único que cambia es el cálculo del X. Que ya no solamente tomo los valores del intervalo, sino tomo la evaluación de la función en esos puntos. Bien, se me pone más complicadita al momento del manejo de la calculadora. Es el único detalle a tener en cuenta. Bien, no equivocarse en usar paréntesis cuando tenga un negativo, ¿ve? Porque el f de b puede ser negativo. Primero resolver en paréntesis interno y después ver cómo afecta el signo, porque el A puede ser a lo mejor negativo. Bien, ese tipo de detalles. Pero bueno, se vuelve más complicado porque el cociente no es tan simple de una suma de A más B dividido en 2, sino bueno, hay que resolver el numerador y después el denominador y hacer la división. ¿Ok? El resto es igual. ¿Cómo nos movemos multiplicando el f de A por el f de X? Si la letra por el X es mayor, el xn más 1 toma el valor de la letra que se está multiplicando y la otra letra queda igual como está. Si cambia de signo, si es menor, la letra que está multiplicando toma el valor que estaba anteriormente y si no, la otra letra toma el valor de X. Igual que bisección. El error en todos los métodos siempre va a ser lo mismo. Bien, este cálculo de error que está acá, esto lo van a tener igual en todos los métodos que vamos a ver. Siempre es la última iteración de X menos X menos 1. Recuerden que siempre el resultado que buscamos con estos métodos es la columna X, que es la raíz. ¿Bien? Y estas son preguntas de exámenes. Anoten si quieren. Les preguntamos, ¿cómo se calcula el error en una iteración? Enlatamos la teoría.
Porque Alejandro, ¿qué hace? Hace la explicación del método y les dice, y nadie por eso se olvida. ¿Cómo hace para parar el método? Y empiezan a pensar en la teoría y no se acuerdan de la práctica. ¿Cómo hace para parar el método? Y bueno, porque usted me da una condición de error para parar el método. Bien, eso tiene que responder. Una condición de error. ¿Cómo calculas el error en todos los métodos iterativos de los algoritmos de aproximación? Y bueno, acá recuerden esto. El error n es igual siempre al xn menos el xn menos 1. Bien, anoten eso que estoy diciendo porque son cosas clave. Se olvidan en todos los métodos, hacen el desarrollo, por ejemplo. Les tocó regla falsa y hacen todo este desarrollo y bueno, les preguntan, y bueno, está perfecto, ¿y cómo vas calculando el error? ¿Cómo haces para parar en la práctica? Y se olvidan de la práctica. Y eso, entonces, bueno, y si es el error en la iteración 7, ¿cómo sería? Lo llevemos a un número, ¿cómo sería el cálculo de la iteración 7? ¿Cómo sería acá? Sería x sub 7 menos x sub 6. Muy bien, perfecto. Eso, como así dice el compañero, E7 sería igual a X7 menos X6. Bien, son preguntas, a ver, claves, fundamentales, por eso yo se lo estoy anticipando. Tomen nota de lo que estoy diciendo, es importante. Bueno, después, como siempre, tuve consultas particulares de esto. Yo siempre está marcado los tips que yo les voy dejando. Siempre que dice acá, trabajemos con 4 decimales, después la coma. ¿Y por qué 4 decimales? Porque cuando hacemos, después vamos a por ahí hacen redondeo, y no vamos a redondear, lo vamos a truncar ¿a dónde? En la última cifra. Bien, y no nos vamos a pelear porque, por ejemplo, a uno le dio 4,23 o le dé 4,22. Para mí está bien, porque no, pero si no digo esto, ¿qué va a pasar? Me van a redondear después la coma, me van a decir 4,5, ya cambia el resultado. Por eso, el cuarto decimal puede terminar en 5, otro en 8, otro en 9. No nos vamos a pelear, yo no, por eso les dejo siempre ese margen de 4 números, después 4 dígitos después de la coma. Lo mismo que les decía, como me consultaban por privado, el modo radial siempre lo debemos usar cuando tenemos una función trigonométrica. No esté la función trigonométrica, esté en modo radial, no cambia nada el resultado, va a seguir siendo lo mismo. Pero sí es necesario para cuando tenemos la presencia de un seno, de un coseno, una tangente dentro de la función. ¿Ok? Bueno, para que lo vean ustedes, el ejercicio y la resolución, y acá está marcado en rojo, es lo mismo que la visión. La tabla es la misma que la visión. Entonces, ya las pueden armar a las tablitas, como dice ahí, armen las tablas, tenganlas hechas, tengan el modelo encabezado hecho, listo, y no se pierde tiempo en esto. A ver, ¿qué quiero decir esto? Que ya lo tengan desarrollado, entonces saben que la misma tabla de método cerrado es útil para bisección y es útil para regla falsa. Y el sistema de resolución es igual que de bisección. Acá los pasos están explicados uno por uno. ¿Qué diferencia va a haber? Que recuerdan que acá en el primero completamos los valores del intervalo para arrancar la primera iteración, poníamos el valor inicial, bien, y el valor de A y B. Pero ¿qué necesitamos con respecto al de visión? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos que calcular f de A y f de B. Muy bien, ¿quién es el que no estoy viendo? ¿Quién lo dijo? Yo, profe. Valentín. Valentín, bueno, muy bien. Bien, Valentín. Entonces, como dice Valentino, ahí el otro era más fácil. ¿Por qué? Porque en bisección, ¿qué hacíamos? Teníamos los dos valores y hacíamos A más B y lo dividíamos en B, ya teníamos el valor de X. ¿Bien? Listo. Y ahí empezamos, toma los valores, y vamos a la función y cambiamos y llenamos. Ahora es distinto. Como dice Valentín, ahí, ¿qué tengo que hacer? Primero, ir con -1, calcularlo la función, completo f de A. Ir con 0, completo la función y completo f de B. Ahí recién voy a tener los 4 puntos, como lo acá lo hice. Acá está explicado. Lo que yo estoy diciendo está todo lo que está en la explicación esta. Calculamos, ¿cómo los calculo? Bueno, como niño chico, acá se los puse para que no se pierdan. Calculamos f de BA. Vamos a f de BA, lo reemplazamos en X, en la función, sería el resultado -1. Voy con f de B, hago B y reemplazo, yo tengo 2. Cuando ya tengo los 4 valores que necesito para calcular X,
recién calculo X. Bien, entonces recién puedo decir, ya tengo f de A, lo tengo, bien. Tengo B, lo tengo. F de B también lo tengo. A, recién puedo calcular esto, el X. Una vez que calculo el X, recién puedo hacer el siguiente paso, que es f de X. Bien, y bueno, como está acá siguiendo el ejemplo, completo X y después hago f de X. ¿Ok? Y después hacemos lo mismo que hicimos siempre. F de A por f de X en signos. A ver, no hace falta que por ahí lo multipliquen tampoco. Si lo quieren poner el resultado como yo se los puse, lo pueden hacer. Pero eso es para que a ustedes les sirva como guía y por ahí para repaso de poner un más o menos. ¿Cumple la condición de convergencia? Sí, primero y principal. Menos por más es menos. Bien. Y ahora vamos a ver cómo pasa. ¿Qué valor va a tomar X en el próximo paso y qué valor va a decir dónde va a ir, hacia A o a B? Bueno, A por X, ¿qué dice? A por X. A es negativo, X es negativo. Menos por menos, más es positivo. Entonces, cuando es positivo, la X va al valor de la letra. Bien, entonces, menos 0,66 va al valor de menos 1, hacia el valor de A, y este queda igual como está. ¿Ok? Si hubiera sido negativo, la letra por la Profe, X, ahí señor. creo que sí es negativo porque es f de A por f de X. Y ahí eso Perdón, tenés queda. razón, me equivoqué yo, tenés razón, bien. Bien, la aclaración es negativo, yo multipliqué A por X, perdón. F de A es negativo. Entonces, como dice el compañero, ¿qué pasa? La letra, negativo el resultado, entonces el X pasa a B y el A queda como está acá el ejemplo, ¿bien? Vamos a ver lo que dice. Acá está. El X pasa a B y el A queda como está, ¿ok? Porque el resultado es negativo. Bien, y así la vamos haciendo y vamos moviendo. Ya tenemos que una vez que determinamos ese paso, ya podemos hacer lo mismo que recién. Vamos con menos 1, con menos 0,6667, evaluamos la función, obtenemos f de A y f de B. Ya tenemos los 4 valores, ¿para qué? Para calcular el X. Bien, cuando tenemos el X, hacemos f de X y volvemos a repetir el paso. ¿Ok? Acá está todo explicado. Bueno, este ejercicio, después, practíquenlo. A ver, la idea es que ustedes, con esta explicación práctica que tienen, con todos los detalles, hagan este ejercicio manualmente y lo van siguiendo paso a paso para que adquieran la práctica y la destreza para poderlo resolver, nada más. Después lo otro ya lo van a hacer de taquito. Por eso es necesario que practiquen. Bien, y que observan que siempre se mantuvo la condición de convergencia, ¿no? Porque el f de A siempre fue signo negativo y el f de B siempre fue signo positivo. ¿Ve? Entonces siempre fue menor que cero y convergiendo. ¿Y qué cosas eran las que tenían que controlar ustedes en los métodos cerrados para saber si fue bien el resultado? ¿Qué cosa? ¿Cómo sabía si Que la estaba bien? Que multiplicación, no se pase del intervalo. que se Bien, que cumple el siempre el teorema de. resultado de X hubiera estado dentro de ese intervalo. Y menos 0,90 siempre estuvo entre menos 1 y 0. Perfecto. Siempre miren los valores que fueron obteniendo. Nunca se salió fuera de ese intervalo. ¿Y qué otra cosa fundamental? Que después, en los métodos cerrados, además de eso, ¿qué otra cosa la que hay que ir viendo? Que Que se la cumpla función, el teorema del Bolzano. exactamente, que el f de x, no, que f de x va tendiendo hacia dónde? A cero. ¿Qué significa? Que a medida que voy iterando, voy encontrando los valores más importantes de x que me hacen que la función vaya siendo cero. En algún momento, si sigo iterando y no pongo condición de corte, voy a encontrar las x, los números, los dígitos exactos de x que me hacen que f de x sea cero. Y el error, cero. Son dos puntos que siempre hay que mirar también. El f de x, tendencia a cero, y error a cero. ¿Por qué error a cero? Porque a medida que voy encontrando números más precisos, la diferencia entre el último y el anterior va a ser casi igual, que hasta que un momento vamos a llegar a encontrar que todos los números son iguales, entonces acá el error va a ser cero y la función seguro es cero, porque hemos encontrado el x que hace que la función sea cero, una raíz que hace que donde corta el eje de las x, ¿ok? Bien, acabo de decir lo que estoy diciendo, pues vean para que ustedes vean que está todo escrito.
punto de control importante a medida que se va iterando los métodos cerrados. Esto está bien en bisección también. Verificar que cada X calculado esté dentro de los valores del intervalo. ¿Ok? Observar que la función f de x en valor absoluto vaya ¿a dónde? A 0, tendiendo a 0. Y observar que el error en valor absoluto vaya con tendencia a 0. Es lo que le estoy diciendo. Son los 3 parámetros guía que nos sirven a nosotros para ir en este caso particular del método cerrado. No así en métodos abiertos. En métodos abiertos ya no tenemos un intervalo que me va guiando. Si no me salgo, no me salgo. Voy adentro, está bien. Voy a tener únicamente que mirar estas dos cosas. El punto 2 y el 3. Si f de x va a tendencia a 0 y si el error va a tendencia a 0, por supuesto, que va de la mano. ¿Ok? Bueno, y el último paso, que no se los pedí ahora en el ejercicio de bisección, es que cuando determinamos el x, cuando llegamos al error de parada, que uno se da de parada, lo que le hacemos es pedir el redondeo del x, ¿bien? Que acá en la práctica está explicada, que toma la última y anteúltima iteración y hacer el cálculo de, a ver, con ese error de parada que hemos puesto del método, ¿cuántas cifras significativas hemos encontrado hasta ahí? ¿Bien? Porque no hemos llegado, no le hemos puesto 0, error 0 para que llegue al final. No, hemos cortado antes, con un error de tolerancia hasta ese punto. Bueno, hasta ese punto, ¿cuántas cifras significativas hemos encontrado? Entonces, cuando paramos en la última iteración, siempre tomo el último X o anterior y vamos a hacer el cálculo de error, ¿ok? Entonces, hacemos la diferencia y hacemos lo mismo que en error. Aplicamos la técnica de cifra significativa, la línea vertical en el primer dígito no nulo del error. Me paro acá, analizo, es mayor a igual a... Acá está explicado de nuevo, miren chicos. Se los vuelvo a... Soy reiterativo para hacer que ustedes recuerden. Recuerden la técnica de cifra significativa. Puede tener dos casos. Si es menor a 5, la línea vertical no se mueve. Si mantiene donde está. Si es mayor a 5, la línea se mueve en una posición a la izquierda. En este caso, es menor que 5, lo pinta en rojo con la rayita. Bueno, la línea queda entonces. Contamos desde el primer dígito no nulo, acuérdense, porque esto lo puede haber puesto como menos 9, 0,64 por día a la menos 1. Recuerden que hay un ejemplo también que les puse en error al respecto. Bueno, cuento desde el primer dígito no nulo, 1, 2 cifras. Bien, sabiendo eso, tomo el error, el último, y bueno, lo redondeo. ¿Ok? Queda 0,91. Bien. Vuelvo a hacer con el tema, regla falsa, tiene la misma resolución que bisección, la forma operativa de resolverlo, lo único que cambia en todo el proceso es el cálculo del X, el resto es igual, ¿ok? Por eso yo creo que no van a tener problemas, en la resolución, ¿bien? Porque ya adquirieron la práctica de cómo trabajar con el método de la bisección. El único cambio es X, el resto es igual. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, para liberarlo, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí, profe. Sí, Bárbara. Yo para calcular el error hice b menos a dividido en 2. ¿Así está bien? O sea, me da igual, pero ¿El error de cuál? del método de bisección. Toma lo que yo te doy, Bárbara, para que viste, el error ese que yo te enseño acá, lo vas a usar en todos los métodos. Siempre lo que vos estás trabajando para encontrar la raíz es la columna X. Entonces, el encabezado de tu valor de error es X menos el anterior, ¿ok? No te salgas de eso para que no te confunda, porque si no después vas a estar diciendo, B menos A en la visión. No. Seguí lo que yo te explico. Este error que te acabo de explicar es bisección, regla falsa y los métodos abiertos, todos los van a calcular el error igual. Siempre va a ser el XN menos su anterior, el N menos 1.
Eso es fácil. Te restas el último X menos el anterior. ¿Ok? Así que sigan lo que está explicado y enseñado ahí. Bueno, profe, gracias. No, de nada, de nada, de nada. ¿Alguna otra consulta, chicos, chicas? Yo, profe. No, profe. No, profe. No, Bien. profe, nos vemos. Yo tengo Bueno, una duda. entonces, ¿esto qué quiero decir con esto? Va a ser a menos cuando tengan que llevar a cabo el parcial. Yo les voy a estar avisando, va a ser un miércoles. No puedo cambiar fecha porque acá estamos participando cinco ingenierías tienen que estar participando y no puedo estar acomodando el día, lo hacemos todos los años así. Si me toca un parcial hoy día también, y bueno, lamentablemente no puedo cambiar porque no es una sola carrera, son 5 ingenierías que estamos acá compartiendo, entonces el día que toque, toca, ¿bien? Y se tienen que acomodar a eso, ¿ok? Bueno, profe, Sí, dale. profe. Bueno, profe. Gracias por la clase. Bueno, que tengan buenas tardes, entonces profe, nos muchas estamos gracias. viendo, No, profe. nos vemos el miércoles.